Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Buenos días, Muy Miss. bien, ¿y usted? Bien, aquí ya apurada para empezar la clase del día de hoy. Ya verificaron que en el módulo les subí la presentación que estuvimos viendo la vez pasada y los ejercicios que vimos también. En el tema 2 ya están en la plataforma. Los videos están en Google Drive, en la misma carpeta donde están los libros. He subido ahí 3 videos de las clases anteriores para que los verifiquen. ¿Ya están listos para el examen del viernes? Más o menos. Achis, ¿es el viernes? Sí, de acuerdo a la programación que les indiqué, el día viernes 11 es el examen. Entonces, como todavía no tengo mucha habilidad para manejar módulo con la cuestión de exámenes, lo que vamos a hacer es que se los voy a enviar al correo el viernes a las 9 de la mañana exactamente y se los voy a recibir el viernes a las 11, o sea, 2 horas después. Me lo van a mandar también al correo con una, ya sea escaneado o con una foto, como se les haga más fácil. Los que puedan escanearlo en el correo, perfecto. Si no pueden, entonces con una foto. ¿De acuerdo? Entonces Ok, está bien, Miss. aquí no me queda más que pues recomendarles la honestidad, ¿no? Cada quien en su lugar resuelva el examen. Voy a estar conectada en una sesión de Zoom por si tienen preguntas. Voy a estar también en el grupo de WhatsApp por si tienen dudas, para resolverles dudas. Entonces, pues así le hacemos, le vamos a hacer. ¿Alguna pregunta sobre cómo vamos a hacer el examen? No, Miss, creo que no. Bueno, entonces, Creo que no, Miss. las indicaciones, pues son las de siempre. Son 2 o 3, no, serían como unos 4 ejercicios relacionados con los temas que hemos estado viendo en la primera parte del curso. Y con las tareas que ya realizaron respecto a el problemario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy con la siguiente parte del tema. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí se logra apreciar la pantalla. Sí. Ok, le puse colores así bien vivos para que lo tengan en cuenta. Entonces estamos en tema 2, es el tema 2.2. Es la segunda parte del análisis de circuitos con nodos. Vamos a manejar el tema de supernodos. ¿Alguien ya leyó algo al respecto sobre supernodos que nos pudiera comentar? ¿O están muy ocupados con sus ejercicios? No, yo no he leído casi nada sobre los supernodos, Miss. Bueno, entonces, esta presentación también la voy a subir a la plataforma. Les indico que contiene nada más lo más importante del tema. En el libro pueden ustedes ampliar el conocimiento, vienen más detalles sobre lo que les voy a platicar aquí. Entonces, el resumen de contenidos. Nuestros temas principales para hoy se refiere al análisis de nodos con fuentes de voltaje. De aquí se desprenden 2 casos, caso 1, caso 2. Y finalmente, propiedades de un supernodo. El análisis de circuitos con fuentes de voltaje, ¿por qué es importante? Porque nos va a dar herramientas para poder realizar análisis de circuitos con configuraciones diferentes a las primeras que vimos, que era con fuentes de corriente. Como ustedes pueden ver, con fuentes de corriente, pues el análisis se simplifica bastante, no hay que hacer por ahí gran cosa más que aplicar ley de corrientes
y ley de Ohm y resolver nuestro sistema. Con respecto a la solución del sistema de ecuaciones, pueden emplear inclusive MATLAB. ¿Lo usaron en álgebra lineal? ¿MATLAB? No. Sí, bueno, Bueno, solo- los que sepan manejarlo pueden usar MATLAB, o inclusive las calculadoras pueden resolver sistemas de ecuaciones, creo que hasta de 3 o 4. Se lo pueden usar para ir haciendo un poco más fácil la solución de su ejercicio. Volviendo al tema, cuando en un circuito existen fuentes de voltaje, hay dos casos. Caso 1. Caso 1. Si una fuente de voltaje está conectada entre el nodo de referencia y un nodo de no referencia, simplemente se fija el voltaje del nodo de no referencia como igual al voltaje de la fuente de voltaje. Entonces, esto lo podemos visualizar mejor en este esquema, en este circuito. Aquí tenemos que esta fuente de 30 volts está conectada entre el nodo 1 y este que es nuestro nodo de referencia. Por lo tanto, aquí el voltaje para el nodo 1 va a ser el valor de la fuente de voltaje que tengo ahí conectada. Entonces aquí especificamos, caso 1, la fuente de voltaje de 30 volts define el voltaje V1. ¿Qué ganamos con esta situación? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de ventaja al fijar este voltaje ya como el voltaje V1? ¿Qué ganamos en el análisis del circuito? Más ecuaciones. Evitamos manejar más ecuaciones porque ya conozco una de las incógnitas. Entonces se reduce mi número de ecuaciones y mi número de variables a resolver. Este es entonces el caso 1. Obviamente tengo que trabajar con ley de corrientes de Kirchhoff para encontrar el voltaje V2 y el voltaje V3 con la metodología que hemos estado viendo. Caso 2. Si la fuente de voltaje independiente o dependiente está conectada entre dos nodos de no referencia, los dos nodos de no referencia forman un nodo generalizado o supernodo. Y en este caso se aplica tanto la ley de voltajes de Kirchhoff como la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí podemos apreciar en este esquema, tengo dos fuentes de voltaje, una de 20 volts independiente y una dependiente de voltaje controlada por corriente con un valor de 3 Vx. Este Vx está en extremos de esta resistencia, es mi parámetro de control. Entonces aquí podemos observar entre los nodos 1 y 2, que es este y este, hay un supernodo porque está presente una fuente de voltaje entre estos dos nodos. Y entre los nodos 3 y 4, hay otro supernodo que está definido por esta fuente de voltaje controlado. Entonces aquí, este es caso 2. Aquí es importante identificar que sean fuentes de voltaje las que estén conectadas entre dos nodos, porque fuentes de corriente pues no me van a definir a mí voltaje entre dos nodos. Recuerda, un supernodo puede considerarse como una superficie cerrada que incluye a la fuente de voltaje y sus nodos. El supernodo puede incluir dos fuentes, 4 nodos, puede incluir una fuente conectada con una resistencia en paralelo a ella o una resistencia en serie. Entonces aquí el supernodo, la consideración importante es que esté conectado entre dos nodos de no referencia. Propiedades de un supernodo. El voltaje dentro del supernodo aporta una ecuación de restricción necesaria para determinar los voltajes de nodo. Un supernodo no tiene voltaje propio, porque ya vimos que está conectado entre dos nodos. Entonces, en realidad, tendríamos por ahí que definir si tiene el voltaje del primer nodo o el voltaje del segundo, o si es una combinación de ambos. 3. Un supernodo requiere de la aplicación tanto de la ley de voltajes como de la ley de corrientes. Entonces ahorita vamos a ver cómo resolver ejercicios con esta configuración y sobre todo principalmente identificar qué caso vamos a tener para
resolver si es caso 1 o es caso 2. Bien, preguntas sobre este concepto de supernodo antes de pasar a los ejercicios. ¿Cuántas fuentes de voltaje puedo tener en un solo circuito? Bueno, en lo que es un supernodo. Puede ser una o dos, tres, dependiendo de la topología de la red. Entonces, aquí es importante tener habilidad para identificar el nodo, el supernodo, y trabajar el ejercicio con esta situación. ¿Alguien más quería preguntar? Sí, bueno, yo una pregunta. Por ejemplo, ¿en, en dónde vemos un supernodo exactamente en qué circuito lo ocupamos? ¿En la vida real? ¿En algún control? ¿En qué tipo de control? Ok. Sobre todo en circuitos de tipo electrónico, cuando manejo la fuente de voltaje que me va a polarizar a los transistores y las fuentes controladas de voltaje o de corriente vienen siendo los transistores. Entonces, recuerden ustedes que básicamente lo que estamos aprendiendo son técnicas de modelado ideal para elementos ideales. En sistemas de distribución de energía eléctrica, en sistemas de potencia, también podemos encontrar supernodos cuando trabajamos la generación de energía eléctrica con varios generadores en una misma red de distribución. Entonces ahí es importante determinar qué cantidad de voltaje está suministrando cada una de las fuentes de los generadores para las redes. ¿Sí? Entonces les digo, esto depende de la configuración de la red que se tenga. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no, gracias. Bien, entonces pasamos a los ejercicios. Vamos a trabajar con la tableta. Entonces aquí vamos a tener el siguiente circuito. Tengo una resistencia que va a estar conectada aquí en serie con una fuente independiente de voltaje que tiene un valor de 7 volts. Esta resistencia vale 4 ohms. De este nodo se desprende otra resistencia y aquí voy a tener otra fuente independiente que va a estar conectada con estas otras dos resistencias. Entonces esta fuente de voltaje tiene un valor, tiene esta polaridad, menos, más, y aquí tengo una fuente de voltaje de 3 volts. Esta resistencia vale 3 ohms, esta vale 2 ohms y esta vale 6 ohms. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Dice, utilizando el método de nodos A, Y, V e I. V está ubicado aquí, este es el voltaje en la resistencia de 3,
y la intensidad de corriente que me están pidiendo. Está circulando por esta resistencia de 2 ohms. Estas son mis incógnitas. Entonces, tengo que emplear método de nodos para encontrar cuánto vale el voltaje V y cuánto vale la corriente I. Esas son mis incógnitas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a trabajar con nodos? ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Identificar los nodos. Identificar los nodos. ¿Cuántos nodos tengo aquí? No. ¿Perdón? 4. 4. 3 primarios y un secundario. A ver. Bueno, el de abajo, que tiene 4 ramas, recuerden ustedes que lo voy a designar siempre como el nodo de referencia. El que más número de ramas tenga conectadas a él es mi nodo de referencia. Tengo entonces aquí otro nodo que voy a llamar con el voltaje V1. Y tengo aquí otro nodo con el voltaje V2. ¿Tengo algún caso de los que acabo de mencionar, caso 1 o caso 2, presentes en el circuito? Caso 1. No. Caso 1, ¿con cuál fuente? Con la de 7. En el caso en que nombre a este nodo como el nodo de otro nodo, este es un nodo secundario. Voy a llamarle con el nombre de B3. ¿Nada más ese caso tengo? Y un caso 2 en la de 3 También el volts. caso 2. También el caso 2 con esta fuente, ¿no? Entonces aquí tengo, este viene siendo el supernodo. Porque tengo una fuente de voltaje conectada entre dos nodos. Entonces este viene siendo caso 2. Y este que tengo aquí viene siendo caso 1. Y entonces ya identifiqué los nodos, ya identifiqué los supernodos. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Reducir el circuito, ¿no? ¿O no? No. Generalmente cuando trabajo nodos o mallas, trabajo el circuito tal cual está. ¿Qué ley aplico? ¿De Kirchhoff? ¿Cuál? Ley de voltaje ¿La ley de de voltaje? Kirchhoff. ¿La de voltaje? ¿Para el nodo? ¿Para las corrientes de nodo? ¿Qué es lo que me interesa encontrar en el método de nodos? Las corrientes. Corrientes. Son ley de corrientes. Es ley de corrientes de Kirchhoff. Es ley de corrientes de Kirchhoff la que tengo que aplicar. Entonces aquí, como ya identificamos que tengo el caso 1, entonces esto nos permite fijar el voltaje 3 con un valor de ¿cuánto? Ya quedamos que es caso 1, 7 volts. 7 volts. 7 volts. ¿Sí? Entonces ahí ya me ahorro una ecuación, ya me ahorro también el determinar una variable más. Entonces, voy a aplicar aquí. Decimos aplicando ley de corrientes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, tengo que rotular y representar las corrientes
que confluyen al supernodo. Entonces voy a decir que la corriente que pasa por esta resistencia de 4 ohms, para mí va a ser la corriente 1. Esta resistencia que está conectada entre el nodo 1 y el de referencia va a tener una corriente que voy a llamar corriente 2. Esta corriente ya está rotulada, es la que me interesa. Va del nodo 2 al de referencia. Y finalmente en la resistencia de 6 voy a marcar la corriente 3. Entonces observo al supernodo y aplico ley de corrientes. Entonces, ley de corrientes me dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran al nodo, o en este caso al supernodo, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Entonces empiezo a trabajar al supernodo. ¿Qué corrientes entran del lado izquierdo? Y 1. Y 1. ¿Alguna otra que entre al supernodo del lado derecho? De acuerdo con ninguna. Entonces quiere decir que todas las demás salen. Entonces va a salir la corriente 2, sale la corriente I y sale la corriente I3. Eso es todo lo que tengo en el supernodo. Después de que aplico ley de corrientes, ¿qué otra ley uso? ¿Qué otra ley aplico? La de voltaje. Ley de Ohm. Ley No, de ley Ohm. de Ley de Ohm. Ujú. Ah, sí. Entonces tengo ley de Ohm para cada una de las corrientes. Entonces, I1, ¿quién me define? ¿Qué diferencia de potencial me define a I1? De acuerdo al esquema, Sí, volts. Es V3 menos V1 entre 4. ujú, correcto. ¿Cuánto vale V3? 7 volts. 7 volts. Entonces serían 7 menos V1 sobre 4. Esa es mi ley de Ohm para la corriente 1. Para la corriente 2, ¿quién me define qué diferencia de potencial o qué voltaje me define a la corriente 2? V1 entre 3. Correcto. Entonces sería V1 entre 3. ¿Quién me define a la corriente I? ¿Qué voltaje me define a la corriente I? V2 entre 1, ¿no? No más V2. Entre 2. Entre 2, ¿no? Es 2, 1, perdón. ¿no? Es un 2. Perdón, es un 2. Ok. Ajá. Y la corriente 3. Corriente 3 es la que pasa por la resistencia de 6 V2 ohms. entre 6, ¿no? Correcto. V2 entre 6. Ujú. Entonces, ya que tengo esto, lo que hago es ahora sustituir. ¿Ok? Sustituyo en la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces tengo, del lado izquierdo nada más tengo I1. I1 quedamos que es 7 menos V1 sobre 4. Y esto tiene que ser igual a I2. I2 es V1 sobre 3. Más I. I es V2 sobre 2. Más I3, que sería V2 sobre 6. Aquí conforme vamos aplicando y haciendo ejercicios, podemos en un momento dado describir la ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff directamente como lo estoy haciendo aquí, sin pasar por lo del el procedimiento anterior. ¿Sí? Es conforme van adquiriendo habilidad para plantear las ecuaciones. Ahora, voy a multiplicar por un número entero que me convenga para tener enteros. Observo los números que tengo en el denominador. El Sería común 12. sería 12, el común 12. denominador sería 12. Entonces sería dividir 12 entre 4, me da entonces 3. 3 por 7 serían 21. 21. 21.
Y luego sería 12 entre 4 serían 3. Y me da entonces aquí 3V1. Igual a 12 entre 3 es 4. 4V1. Más 12 entre 2 es 6. Me queda 6V2. Más 12 entre 6 es 2. Me queda 2V2. Acomodo términos. Del lado izquierdo voy a dejar el término pendiente que es 21. Y del otro lado voy a pasar los demás términos. Sería 4V1 menos 3V1 al otro lado me queda como más 3V1. Más 6 más 2 serían 8V2. Entonces aquí tenemos que esto nos da como resultado 4 más 3 serían 7V1 más 8V2. Esto nos da como resultado una primera ecuación que la voy a llamar como la ecuación número 1. Bien, entonces en las notas anteriores mencionamos que en el supernodo voy a aplicar tanto la ley de corrientes de Kirchhoff como ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces ahora vamos con la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supernodo. Y para aplicar entonces ley de voltajes de Kirchhoff voy a considerar un circuito auxiliar. Un circuito auxiliar en donde voy a dibujarlo de la siguiente manera. Tengo a la fuente que está dentro del supernodo, que es mi fuente de 3 volts. Que es mi fuente de 3 volts. Pero el resto del circuito no me interesa. No me interesa qué tengo. Lo voy a poner nada más punteado. ¿Ok? Porque ahorita nada más voy a trabajar lo que está dentro del supernodo. Entonces, aquí, en el circuito, voy a marcar las diferencias de potencial. Yo sé que este es mi nodo de referencia y que aquí mi potencial. ¿Cuánto vale en el nodo de referencia el potencial? 0. 0. Ok. Bien, nos están avisando que nos quedan 10 minutos. Si se nos va por ahí la conexión, ya saben que nos volvemos a conectar. Bueno, entonces voy a marcar el resto de los voltajes. Aquí tengo el voltaje V1, el voltaje V2. ¿Con qué polaridad? Más, menos, más, menos. O lo puedo indicar aquí como más V1 menos o más V2 y menos. Entonces voy a trabajar con ese circuito. Para aplicar la ley de voltajes tengo que hacer un recorrido. Entonces voy a establecer un sentido de análisis. Con este sentido de análisis, si empiezo en el nodo de referencia, me voy a encontrar con que el primer voltaje que está presente ahí es menos V1. Después tengo menos 3, ¿sí? Entonces es primero menos V1 y después menos 3 y después tengo más V2, más V2. Y cierro el recorrido en este mismo punto. Entonces, ahí tengo mi ley de voltajes de Kirchhoff. De aquí entonces puedo obtener una ecuación en donde el voltaje 2 menos el voltaje 1 va a ser igual a 3 volts. Esta va a ser entonces mi ecuación número 2. Entonces tengo dos ecuaciones, que es esta y esta, y dos incógnitas. B1, B2. Entonces, aquí vamos a hacerlo rápido. Ecuación 1, no es cierto, no es cierto, vamos a hacerlo rápido. Sería ecuación 2 por menos 7. Aquí me queda entonces, no, perdón, por más 7.
Me queda entonces 7V2 menos 7V1 igual a 21. La voy a sumar con, aquí lo voy a sumar con ecuación 1. A la hora de sumarla con ecuación 1, aquí me queda 7V1 más 8V2 igual a 21. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Por qué multipliqué la ecuación 2 por 7? Para igualarla. ¿Sí? Para poder tener una ecuación que pueda yo simplificar de la siguiente manera. Aquí tengo más 7V1 menos 7V2. Me van a cancelar y nada más me queda 7 más 8. Serían 15. 15V2 igual a 21. De aquí entonces, despejando V2, me va a quedar como 21 entre 15. 21 entre 15. No es cierto, perdón. Aquí estoy mal. Aquí a la hora de hacer la suma de las ecuaciones, en los términos independientes, voy a tener, aquí en los términos independientes voy a tener 21 más 21, 42. Entonces, en realidad, que serían 42 entre 15. Y esto nos va a dar como resultado 2.8 volts. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que me están preguntando? Me están preguntando por esta corriente. ¿En qué me ayuda a encontrar este voltaje? Con ley debemos sacar el voltaje. La corriente. Ah, la corriente. La corriente, entonces la corriente serían 2.8 sobre 2. Serían 1.4 amperes. 1.4 amperes. Entonces ya conozco mi incógnita. Ahora, para el voltaje que me falta, que es el voltaje 1. El voltaje 1 lo puedo encontrar de esta ecuación, ¿de acuerdo? Si lo despejo, voltaje 1 sería entonces V2. El voltaje 1 sería entonces Voltaje 2 V2 menos 3. ajá, menos 3. Entonces V1 serían 2.8 menos 3. El voltaje 1 sería entonces igual a menos 0.2 volts. Y la otra incógnita que nos preguntan, ¿qué es esta? ¿Con qué voltaje de nuevo se relaciona? Aquí lo tengo, es mi incógnita. ¿Con qué voltaje de nuevo se relaciona? Con V1. Con V1. Entonces esto quiere decir que mi incógnita V es igual a V1 y es igual a 0.2 volts. Y ahí tengo ya la respuesta de lo que me están preguntando en el ejercicio. El voltaje V y la corriente I. ¿Preguntas o dudas sobre el ejercicio? Yo, Miss, Sí. ¿podría explicarme de nuevo cuando multiplicó la ecuación por 7? Es que me perdí un poco ahí. Bueno, aquí está esta ecuación, la ecuación 1, tiene como coeficiente para V1 el número 7. Si yo quiero simplificar la ecuación, lo que hago es que en esta ecuación 2, en donde tengo un coeficiente para V1 como menos 1, me conviene multiplicarla por 7 para que cambie su coeficiente a menos 7. ¿Sí? Entonces, este término lo multiplico por 7 para que se convierta en un menos 7. Y a la hora de sumar con la otra ecuación, en donde tengo un 7V1, ambos se van a cancelar. Y ya nada más me queda una incógnita que es V2, que serían 7 más 8, 15V2. No siempre voy a multiplicar por 7. Depende de los coeficientes que tengan mis ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí, Miss, gracias. ¿Alguna otra pregunta más?
Creo que no, Miss. Bueno, entonces vean, para el supernodo aplico ley de corrientes de Kirchhoff y aplico ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces siempre es importante hacer un circuito intermedio para ley de voltajes de Kirchhoff, en donde se marquen las polaridades y se aplique un sentido de análisis para ley de voltajes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos con otro ejercicio. Nos quedan 2 minutos con 7 segundos. Entonces, vamos a ver. No, yo creo que ahorita nos despedimos y nos volvemos a conectar para empezar el otro ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces ahorita nos volvemos a conectar. ¿Vale?